Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial en el ciclo 2020. Hemos visto cuáles son los temas generales que trata esta asignatura y de esos temas hoy nos vamos a detener en el acondicionamiento del aire. El acondicionamiento del aire tiene muchos factores que influyen en su determinación y para ello veremos en primer lugar cuáles son las funciones de los equipos de aire acondicionado, es decir, cómo hacemos para que artificialmente tratar el aire en el interior de los locales. Vamos a hacer un poco de historia primero. Los egipcios ya enfriaban piedras de noche en el desierto para luego llevarlas al interior de los locales durante el día y poder así refrigerar los espacios interiores, sobre todo en templos y palacios. En el siglo XIX, Lord Kelvin consiguió crear un circuito frigorífico hermético basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante, es decir, el gas cambiaba de estado y al cambiar de estado absorbía calor. Sabemos que el calor se transmite desde la temperatura más alta a la más baja, es decir, el flujo se da desde la temperatura más alta a la más baja. El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, si humedecemos las manos en alcohol, sentimos frío en el momento que este se evapora, puesto que absorbe el calor de nuestra mano para poder evaporarse. La presión y la temperatura están directamente relacionadas. A principios del siglo XX, Willy Haviland Carrier sentó las bases de la refrigeración moderna, inventando el aparato para tratar el aire que fue patentado en 1906. Por casi 2 décadas, el uso del aire acondicionado estuvo dirigido a las industrias más que a las personas. Pero ya a partir de 1921, Carrier patentó la máquina de refrigeración centrífuga, conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante centrifugado, que fue el primer método para acondicionar el aire en grandes espacios. Las funciones que deben cumplir los equipos de aire acondicionado consisten en verano, enfriamiento y deshumectación, y en invierno, calentamiento y humectación. Y comunes a ambos son la ventilación, el filtrado y la circulación del aire en sí mismo. Entonces, tenemos funciones relacionadas con la pureza del aire, que son la renovación del aire y el filtrado del aire, es decir, captar las partículas del mismo. Con respecto al manejo del aire, el proveer la distribución dentro de un local y asegurar una determinada velocidad. Con respecto a la temperatura del aire, tanto el calentamiento como el enfriamiento según se trate de función invierno-verano. Y con respecto a la humedad del aire, el humectar o deshumectar en caso que la humedad relativa porcentual fuese excesiva. Vamos a ver un poco el tema de la composición del aire puro. El aire que nosotros respiramos tiene partes de distintos gases: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y gases raros, argón, neón, algunos otros más en pequeñas proporciones. Y luego también un contenido variable de vapor de agua. Esta es la composición del aire puro. Ahora bien, cuando nosotros respiramos en un local, generamos una disminución del oxígeno en la composición de ese aire e incrementamos el nitrógeno y el dióxido de carbono. Por lo tanto, entre las funciones del aire está esa renovación que permita la purificación del aire. Un criterio de renovación del aire es que el porcentaje de CO2 del aire respirado es un 4%, pero el permitido para que sea saludable es del 0,14. Entonces, para diluir esa proporción de dióxido de carbono por ocupación se debe renovar aire, es decir, favorecer el ingreso de aire exterior puro, que vuelva a traer el contenido suficiente de oxígeno al espacio tratado. La necesidad de renovación está cuantificada como mínimo en un valor de 20 metros cúbicos de aire exterior por persona y por hora. Es decir, es un volumen significativo que debe renovarse en el interior del local para favorecer la dilución de los gases que lo contaminan. Los componentes básicos genéricos a los sistemas de aire acondicionado son, en renovación, el aire nuevo que debe ingresar en algún punto del sistema
para mezclarse, en este caso, con el aire recirculado. Es decir, el aire exterior ingresa por algún punto a una cámara de mezcla, ¿sí? Donde se toma aire de recirculación del local y se mezcla con ese aire nuevo para volver a ser tratado e nuevamente impulsado hacia el interior del local. Después de la cámara de mezcla viene el filtrado, ¿sí? Del que habíamos hablado antes también. Es decir, acá estamos hablando, en la cámara de mezcla estamos hablando de la composición química del aire y acá estamos hablando de un purificado físico de partículas del aire mediante el filtrado. Las fibras del filtro tratan de tener determinado tamaño de partícula y por supuesto la variación en ese tamaño de partícula va a depender del tipo de filtros que se esté tratando. Es decir, cuanto más eficiencia pretendamos, por supuesto, digamos, menor va a ser el tamaño de las partículas que el filtro es capaz de contener. ¿Sí? Entonces, según se van incrementando el número de las partículas, por supuesto es más fácil que el filtro sea más eficiente. A medida que bajamos en el tamaño de las partículas, va descendiendo la eficiencia de los mismos. El material utilizado es un medio filtrante de microfibra, en general de polipropileno, con un tratamiento para los virus, para los hongos y para las bacterias, dispuesto en forma plisada, es decir, concentrada formalmente dentro de una placa. Estos serían filtros de media eficiencia. Y después hay otros filtros, por supuesto, dependiendo de las funciones que tengamos que atender, para, por ejemplo, ambientes de contaminación controlada como la industria farmacéutica, la alimenticia, la fotográfica, la electrónica, laboratorios, hospitales, ¿no es cierto? O campanas donde se trate ciertos productos químicos con sistemas de flujo laminar para favorecer esa ventilación. Con respecto a la temperatura del aire, ¿sí? Luego de la cámara de mezcla y del filtrado vienen, ¿no es cierto?, las unidades calefactoras o enfriadoras, ¿sí?, que van a dar el tratamiento final al aire antes de ser impulsado al local. En ese sentido, también, una vez que pasa la parte térmica, ¿sí?, hay enfriamiento hasta condensar y deshumectar generalmente, ¿sí? En climas como el nuestro de San Miguel de Tucumán, estamos acostumbrados a que en verano los porcentajes de humedad relativa sean muy altos y por lo tanto, al enfriarse, se condensa la humedad y se elimina parte de la humedad contenida en el aire. Por eso decimos que los equipos de aire acondicionado también sirven para secar el aire en cierta forma, deshumectar. Caso contrario, por supuesto, habría que incorporar humectación si fuese el caso de climas muy áridos o desérticos. Con respecto a la ventilación, el confort se obtiene por la circulación del aire que pase por la superficie del cuerpo. Habíamos hablado en encuentros anteriores, cuando hablamos de confort térmico, hablamos de la evapotranspiración, la evaporación del sudor nuestro, que intenta establecer una situación de equilibrio térmico mediante la eliminación de calor por sudor. Para que esa evaporación se produzca, uno de los factores importantes es que la ventilación pase por donde se encuentra la superficie de la piel. Y la importancia de la velocidad la podemos ver acá de nuevo en este diagrama ciclométrico. Para la localidad de Tucumán tenemos marcado aquí una velocidad mínima de 0,1 metros sobre segundo, que estaría dentro de la zona de confort, digamos, para un metabolismo de reposo. Pero si nosotros quisiéramos ampliar esa zona de confort, necesitaríamos incrementar la velocidad del aire. Es decir, el incremento de la velocidad del aire genera una situación de mayor confort, es decir, una mayor superficie dentro del diagrama ciclométrico de confort. Estamos hablando ya de velocidades de 0,3 a 0,6 metros sobre segundo.
Y finalmente, lo que nos interesa dentro de las funciones del aire acondicionado es que ese aire tratado en las condiciones que están ya definidas por el diseño se distribuya adecuadamente para una correcta cobertura del aire del local acondicionado, de tal manera que llegue a todos los puntos del local el aire que hemos tratado de acuerdo a las funciones que se han ido esbozando en esta presentación. Con esto damos por concluida esta presentación y le damos las muchas gracias.